No es el Hotel del Resplandor. Hablamos de una de las joyas arquitectónicas de nuestro patrimonio ferroviario, la estación de Canfranc, y en este vídeo te voy a contar todo sobre su celebrada reapertura. Durante muchos años estuvo en la cuerda floja, incluso amenazó con quedar completamente abandonada y en ruinas, pero por suerte una considerable presión social y cultural hicieron el milagro. La estación de Canfranc en el norte de Huesca se salvaba y no solo eso, sino que también se impulsaba la reapertura de la línea férrea. A casi 1200 metros de altitud y rodeada por las imponentes montañas del Pirineo, esta majestuosa estación pirenaica está muy próxima a la frontera con Francia, a escasos kilómetros de Candanchú y a unos 22 kilómetros de Jaca. Tiene muchos años de vida a sus espaldas desde que se abriese en 1928, llegando a declararse en 2002 bien de interés cultural. Sin duda es una de las estaciones más bonitas de España, que por cierto, pronto habrá vídeos sobre ello, con un estilo casi palaciego, una estación a día de hoy que se ha convertido en algo muy distinto, dejando atrás años de abandono e incertidumbre y afrontando una nueva era llena de ambición y optimismo. Canfranc ofrecía conexiones internacionales con Francia, pero estas quedaron suspendidas en 1970 cuando un tren de mercancías descarriló en el lado francés, provocando el derrumbe del puente del Standgate, con la consiguiente interrupción del servicio entre ambos países. Desde entonces, el transporte de viajeros se hace por carretera con un autobús que pone la compañía francesa SNCF. Sin embargo, tras muchos años en el limbo, en la actualidad se está acometiendo una reforma completa del complejo ferroviario en la explanada de Canfranc, con el objetivo de transformar en hotel la estación histórica de viajeros, de ahí la broma inicial, sobre el Resplandor y rehabilitar el resto de edificios en una de las 3 subsedes del Museo del Ferrocarril de Aragón, nueva estación de viajeros, centro de visitantes del Camino de Santiago, viviendas y equipamientos de uso terciario, además de la urbanización de 2 grandes plazas peatonales, zonas verdes y aparcamientos. Además, el 15 de abril de 2021 se inauguró la nueva estación de viajeros, rehabilitando parcialmente 2 antiguos hangares de mercancías. El edificio histórico en sí llama la atención por su imponente tamaño, con sus 241 metros de longitud y sus 75 puertas, tamaño justificado por tener que albergar en su día, en el mismo espacio, todas las necesidades de un paso internacional de la época, desdoblados en taquillas, oficinas de ambas operadoras del servicio, el puesto de cambio de moneda, aduana de ambos países, comisarías de policía y carabineros, correos, telégrafo público, enfermería, oficinas de Hacienda, cantina, restaurante y un hotel internacional, así como alojamiento para los ferroviarios de ambos países, garajes o hangares para mercancías. Todos los habitáculos tenían letreros bilingües en francés y en español. La mitad del complejo era francés y la otra mitad español. La propia estación, aunque situada en territorio español, gozaba de extraterritorialidad y funcionaba como frontera de facto entre ambos países. La playa de vías constaba de vías de ancho ibérico, el usado de Pirineos hacia abajo, y ancho internacional, es decir, el utilizado al otro lado de la frontera. La estación estuvo abandonada y completamente cerrada durante no pocos años, hasta que en 2005 comenzaron las primeras labores de rehabilitación, básicamente limpieza y adecentamiento. Fue en 2013 cuando el gobierno de Aragón pasó a ser el titular del edificio principal, pagando un precio, vamos a decir, simbólico al Ministerio de Fomento de algo más de 300.000 euros. Entre 2014 y 2017 se restauró por completo el vestíbulo de la estación, recuperando todos los elementos decorativos en yeso y el túnel subterráneo de acceso. Asimismo, se procedió a la restauración de algunos vagones de época estacionados en Canfranc. Ya en 2015 se dio otro paso decisivo al aprobarse la rehabilitación de todo el conjunto, no solo el edificio principal, con un presupuesto de algo más de 35 millones y un buen ramillete de actuaciones, como la restauración y transformación en hotel de la estación de viajeros y de la desafección ferroviaria de las antiguas playas de vías para construir 2 grandes plazas peatonales, mientras que el antiguo depósito de locomotoras se convertirá en una de las 3 sedes del Museo del Ferrocarril de Aragón.
Los hangares de mercancías serían parcialmente reconvertidos en lo que es hoy ya la nueva estación de viajeros, que fue inaugurada en abril de 2021, así como en zonas comerciales. Por su parte, la cochera francesa pasará a ser el centro de visitantes del Camino de Santiago, pues en la primera etapa del Camino Jacobeo en Aragón atraviesa Canfranc. El resto de edificios se destinarán a unas 133 viviendas y 14 hectáreas de zonas verdes y aparcamientos. Actualmente solo existen 2 trenes diarios por sentido que la comunican con Zaragoza de Ericias, eso sí, en un trayecto de casi 4 horas. En cuanto a la ruta ferroviaria internacional, a día de hoy sigue sin poder usarse. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha impulsado la reapertura de esta línea internacional, que significaría el tercer paso ferroviario entre ambos países, invirtiendo tanto del lado español como del francés, el más atrasado en este sentido, pues se está trabajando en las obras para que este paso por el corazón de los Pirineos vuelva a ser una ruta internacional no solo de viajeros, sino de mercancías, con el ambicioso objetivo de enlazarla a través de Zaragoza con los corredores Mediterráneo y Cantábrico, actuándose ahora mismo de forma importante en las mejoras del trazado entre Jaca y Canfranc, así como el tramo entre Jaca y Ayerbe, que además supondrá el cierre del tráfico de trenes entre Huesca y Zaragoza por obras durante agosto y a partir del 1 de septiembre desde Huesca hasta Canfranc. Las obras tienen un importe superior a los 85 millones de euros y el objetivo es reabrir la conexión ferroviaria entre ambos países para 2025, cosa que evidentemente habrá que tomárselo con cautela teniendo en cuenta lo delicado de este tipo de infraestructuras. Sin duda un edificio y conjunto ferroviario histórico que además goza de gran cariño por parte de aragoneses y treneros y que pronto tendrá una nueva vida y que aquí seguiremos atentos ante cualquier novedad. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.